La Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda presenta para los podcasts de la Sergio Voces en la Periferia con Francisco Tamayo Collins. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia, segunda entrega de nuestra saga de Filosofía, la Tecnología y Transhumanismo, con el maestro, con el doctor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, un hombre joven, una luz dentro de la Escuela de Filosofía, una promesa del pensamiento colombiano que con seguridad, eso lo digo con toda la certeza de que lo conozco desde estudiante, que va a hacer historia. O sea, tenemos una persona que va a hacer historia en el mundo de la filosofía, con la humildad que lo caracteriza, con el silencio y el rigor que lo caracteriza. Y le damos una muy cordial bienvenida a este segundo capítulo de la saga de Filosofía, la Tecnología y Transhumanismo. Bienvenido. Profesor, muchas gracias nuevamente para continuar con nuestra saga de Filosofía, la Tecnología y Transhumanismo. Hoy el capítulo tiene un título espectacular que es Transhumanismo y... Hombre, yo soy un cyborg, yo tengo un marcapasos, entonces me hablan de transhumanismo, yo entiendo porque me toca vivirlo todos los días, me toca ir a que me controlen mi cardiodesfibrilador cada 6 meses, obligatoriamente. Tengo de hecho la semana que viene, 22 de junio, tengo cita con ellos. O sea, no sé decir fecha, pero como estamos en transhumanismo y yo lo vivo, yo sé qué es eso. Yo sé qué es ser cyborg, yo sé qué es sentir la corriente dentro del cuerpo, en fin. Bueno, pero ¿qué es transhumanismo, querido maestro? Bueno, transhumanismo podríamos decir que, como la entendemos desde el punto de vista al menos tecnológico, es la forma en la que el ser humano se ha transformado o potenciado a través de medios, ya sean orgánicos, como los pueden llegar a ser los farmacéuticos, también potenciaciones que vendrían a través de la edición genética, o artificiales, ¿no? En el sentido, digamos, mecánico, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, ¿no? De algún cerebro que se une artificialmente al nuestro, ¿no? El fenómeno cyborg, por eso también es un gran ejemplo. Entonces, llamamos a eso de transhumanismo esa idea, pero también ese proyecto que se está llevando a cabo de transformación del hombre para configurar esas potencialidades que ya posee naturalmente y potenciarlas en muchos frentes, ¿no? Cognitivamente, emocionalmente, se ha hablado incluso hasta espiritualmente. Una cosa impresionante. Bueno, el transhumanismo tiene que ver también con la ciencia, con la medicina, con una cantidad de cosas. En términos concretos, eso nos lleva a pensar pues, cuáles son los tipos o las clases de transhumanismo, porque hay muchos. Y la gente debe entender que ese transhumanismo está permeando la vida de millones de seres humanos, de millones en el planeta Tierra. No importa la cultura, no importa el continente, no importa el país. Hay gente que está conviviendo con el transhumanismo de forma continua. ¿Cuáles son esos tipos de transhumanismo? Antes de entrar a hacer la división tipológica del transhumanismo, me gustaría tal vez comentar las siguientes dos ideas, ¿no? Y es, ¿por qué estamos utilizando normalmente estos prefijos trans y pos de manera tan frecuente para referirnos a la realidad de nuestra cultura, ¿no? Eso es muy diciente, eso nos dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque miren que al utilizar el prefijo trans, lo que nosotros estamos tratando de decir es que estamos llevando al ser humano de un punto de vista a otro, ¿no? Trans es eso, ¿no? Llevar de un lado a otro, ¿cierto? Por eso muchas veces es entendido esto como un tránsito, ¿m? Un tránsito hacia otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo aclaro? Porque también tenemos la palabra poshumanismo, ¿no? Y ese prefijo pos quiere decir después de algo. Entonces tendremos que aclarar en qué sentido puede entenderse como un después. Pero bueno, quiero quedarme con esta aclaración que he hecho sobre la palabra transhumanismo. Entonces, miren que ya allí tendríamos que entender ese prefijo en varios sentidos. Porque puede ser un tránsito hacia algo que es el ser humano, pero que sin dejarlo de ser va a tener, digamos, que una especie como de cambio, si se quiere, accidental,
¿no? Es decir, van a crecer sus miembros físicos, va a crecer tal vez su entendimiento en algún sentido, van a crecer las posibilidades de intuición o emoción en el ser humano, pero no está cambiando el ser humano, no está dejando de ser lo que es. Pero también tendríamos que entender el trans como dejar de ser hombre, ¿sí? Dejar de ser esto que conocemos. Este ser humano conocido, pues va a cambiar tanto que lo vamos a desconocer, ¿no? Como el barco de Teseo un poco, ¿no? El barco de Teseo va cambiando, se le van quitando todas las partes al barco y al final llega nuevamente a puerto el barco de Teseo y han cambiado todas sus partes. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo? Pues bueno, esto es lo que nos vendríamos a preguntar un poco en esta forma de entender también el transhumanismo, ¿no? Nos llevaremos esta impresión inicialmente y es la de el hombre se traslada a otra faceta de su evolución, ya no biológica sino artificial, hasta tal punto que ya lo que vamos a obtener es un poshombre, ¿no? Aquí es donde el transhumanismo se une con el poshumanismo, porque allí entonces es cuando estamos viendo que el hombre deja de ser eso que fue antes y empieza a ser otra cosa. Claro, pero es que hablar de esto es muy abstracto porque nosotros somos seres humanos, somos hombres. ¿Cómo hablar de algo que no somos? ¿No? ¿Cómo entender algo que aún no somos? Y esto es lo que lleva al transhumanismo también a ofrecernos especulaciones tan variadas y tan diferentes que colindan muchísimo con la ciencia ficción, otras que colindan más bien con los hechos científicos o los hechos que nos está presentando el desarrollo tecnológico actual y que son reales y que nos llaman la atención. Pero entonces estas dos formas generales de entender el transhumanismo ya nos dicen bastante, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, ya ubicándonos desde ahí... El ejemplo del barco de Teseo es espectacular, nos vamos cambiando partes. Exacto. Es una evolución, pero no podemos perder la humanidad, que es lo otro. O sea, no podemos hablar de seres humanos si dejamos de serlo. Esa es una discusión difícil de tener, ¿no? Porque la mayoría de los que defienden el hecho de que sí nos convertiríamos en una especie totalmente distinta, afirman que no hay algo así llamado como humanidad. Es decir, no hay algo universal que nosotros todos los seres humanos compartimos, no. Algo que clásicamente los autores en filosofía han llamado naturaleza humana, que los autores más contemporáneos han llamado condición humana. Eso, para los que apoyan el discurso transhumanista y los que apoyan los proyectos del transhumanismo, no tiene ninguna validez, ¿no? Y si hablamos de tipos de transhumanismo, porque es una cosa muy hermosa que se pueda tipificar algo tan avanzado, y en la medida de lo que estoy pensando y lo que podemos llegar a dilucidar, esa tipificación se da también por la manera como accedemos al transhumanismo los seres humanos como humanos. ¿Cuáles serían los tipos? En general podemos hablar de dos. El transhumanismo entendido desde el punto de vista de nos alejamos de la época moderna, es decir, de esta admiración de la ilustración por la razón, por la autonomía, y vamos en tránsito hacia otros ideales. No sabemos aún cuáles son estos ideales, pero se nos viene ya anunciando que la tecnología va a tener un juego importante en ese tránsito. Entonces, esa es una forma de entender el transhumanismo, como ir en tránsito hacia algo, pero dejando atrás los ideales de la ilustración, estos que han provocado el dominio de la razón moderna y que para muchos autores ha provocado también la bancarrota de la cultura, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Entonces, ese poderío, ese dominio ha llegado al límite y nos ha hecho entender que con el humanismo no nos dirigimos a nada. Con ese humanismo ilustrado del poder de la razón y de la ciencia, no nos ha dirigido a nada. Así que hay que trasladarnos a otro frente, a otro discurso, para empezar de nuevo las cosas. O para rescatar lo que nos ha quedado. Y el transhumanismo, entendido desde el punto de vista tecnológico, que es el que queremos discutir hoy. Este también lo tendríamos que entender de dos maneras. El transhumanismo tecnocientífico a partir de la inteligencia artificial y el transhumanismo tecnocientífico, pero a partir de la edición genética. Ahí tenemos dos grandes bloques
que son claramente complejos por la interdisciplinaridad que exige. Porque hablar de inteligencia artificial no es solo hablar de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, no solo es hablar de estos tópicos de las disciplinas ingenieriles, sino que también es necesario hablar de la antropología física, cultural, filosófica. Todos esos referentes también son importantes, pero a la vez las convergencias son aún más importantes en esta línea. Entonces, ¿qué es eso del transhumanismo tecnocientífico a partir de la inteligencia artificial? Pues sin más las transformaciones que van a devenir a partir de eso, de si nos volcamos o volcamos nuestro entendimiento, nuestra mente a una máquina, que es una de las posibilidades, o más bien dejar que nosotros nos convirtamos futuramente en cyborgs, es decir, que nos convirtamos en seres cibernéticos y orgánicos a la vez, que tengamos, no sé, una parte como de una especie de cerebro positrónico y electrónico y otra parte orgánica, y asimismo también prótesis mecánicas que se unan a nuestro cuerpo y terminemos siendo un cyborg. Eso es la palabra cyborg o cyborg, como se dice en España, para referirnos a ese conglomerado, ese híbrido entre artificial y natural, ¿no? Otra forma también de entender la inteligencia artificial es a partir de las distinciones que han planteado los mismos ingenieros de sistemas, y es hacer la distinción entre inteligencia artificial particular e inteligencia artificial general. Para explicarlo de manera rápida, la primera, es decir, esta IA particular, es eficiente en tareas específicas. Son las IAs que en este momento nos están acompañando en el mundo informático y son muy buenas para ejecutar determinadas tareas. Por ejemplo, jugar ajedrez. Por ejemplo, contar chistes, ¿no? Esas inteligencias artificiales particulares son eficientes en una sola tarea o en unas pocas tareas. Pero una cosa, ¿eso no llegaría a entorpecer un poco la evolución de esa chispa humana a la hora de crear, de inventar? O sea, todo lo que nosotros hacemos en términos de humor sí que es humano. O sea, uno sabe que los animales no tienen sentido del humor. O sea, yo no he visto una vaca riéndose porque ahora otra vaca se resbaló pisando algo en el potrero. Pues claramente no, ¿no? Esa parte humana, ¿podríamos llegar a perderla dentro del ámbito de la inteligencia artificial y el transhumanismo? No, creo que no, porque la inteligencia humana seguirá siendo humana y la inteligencia artificial es otro tipo de ente, ¿no? Entonces, en estricto sentido, no podemos hablar de creatividad en la inteligencia artificial porque lo estamos viendo desde las categorías de la inteligencia humana. Pero ahí vamos, hay un punto. Inteligencia artificial es tema de nuestro tercer capítulo en la saga, pero el transhumanismo, pues me lleva a pensar lo siguiente. ¿Podemos hablar de transhumanismo en términos o podemos definirlo, entenderlo como un nuevo humanismo o como un humanismo? Porque venimos de un humanismo precioso que tiene unas raíces clásicas, que tiene unas raíces muy profundas en la posibilidad de descubrirnos como talento, porque el humanismo tiene que ver con nuestro talento, con nuestro ser humano. Hemos avanzado increíblemente, hemos progresado en términos científicos, en términos técnicos, en términos mecánicos. ¿Quién lo va a negar? Llegamos al mundo de lo digital y estamos ya en el mundo del transhumanismo como una realidad, ya no virtual, sino una realidad que se puede palpar. El transhumanismo se puede palpar hoy día con muchos inventos y con muchas posibilidades de aplicación, ¿no?, de tecnología en ámbitos humanos. Pero el transhumanismo entendido como un nuevo humanismo, ¿es posible? Bueno, allí las disputas entre los distintos representantes del transhumanismo es difícil de detener, ¿no? Muchos de ellos aseguran que el transhumanismo no es humanismo. Totalmente lo contrario, diríamos, ¿no? Que el transhumanismo es una faceta o un periodo que estamos atravesando para llegar a un futuro que llaman poshumano, es decir, más allá de todo humanismo.
Entonces, esta postura creo que es importante para poder entender otra en la que se implica el matiz de si podemos hablar de que el transhumanismo aún sigue anquilosado, ¿no?, en esa misma categoría del humanismo ya se quiera un humanismo clásico, renacentista, un humanismo ilustrado. Es que hay muchísimas formas de humanismo en la cultura, pero sin importar la tradición acá de la que estemos hablando, el transhumanismo puede llegar a entenderse de esa forma, ¿cierto? Estas dos líneas que he tratado de deslindar son importantes para comprender a qué en realidad nos estamos enfrentando en el discurso, pero también en la realidad concreta de lo que está sucediendo en el desarrollo tecnológico. Sin duda es cierto que todo el trayecto del humanismo ilustrado, que ha sido muy importante para entender por qué ciertos autores reaccionan en contra de esos valores que fueron tan importantes en ese periodo del siglo XVII, ¿no?, donde hemos visto grandes cambios científicos y revoluciones, pero que también nos ha dejado muchos problemas, muchos vacíos. El hecho de que el hombre se haya convertido en el centro de todas las cosas ha provocado una serie de inconvenientes grandísimos, que para muchos autores nos llevó al conflicto, nos llevó a la guerra, nos llevó a destruirnos a nosotros mismos, nos llevó a la energía nuclear y sus consecuencias con la bomba atómica, ¿no?, nos llevó a las centrales nucleares, ¿no?, y a la posible desaparición de nuestra especie en virtud del desarrollo de este tipo de tecnologías. Asimismo, muchos se afanan por lo que vendrá a partir de la inteligencia artificial, el desarrollo de la edición genética. No sé, pensemos en Huxley, ¿no? Eso, ¿cierto? Esos panoramas, de alguna manera, lo que temen es que se llegue a concretar un mundo realmente distópico en el que no hayan ya soluciones humanas a un futuro que será tan heterogéneo en la forma en la que el hombre se concretará en su vida biológica. Y esto nos afana, nos preocupa realmente, nos preocupa moralmente, nos preocupa políticamente. Entonces, creo yo que el transhumanismo en ese sentido tiene que tratar de entender la postura humanista, ¿no? Que Porque por me eso, imagino que el debate que se está librando en los grandes escenarios intelectuales alrededor del transhumanismo, o sea, el trasfondo ético es muy importante. lo es, lo es. Los bioconservadores están de acuerdo con esa perspectiva, ¿no? Los bioconservadores, ¿qué tratan de hacer? Es una perspectiva que está viajando en contra, ¿no?, de los discursos transhumanistas, digamos, que aman estos desarrollos tecnológicos, los llamados tecnófilos o tecnoprogresistas, como se les llama técnicamente, y están remando contracorriente, ¿no?, para frenar esto de forma política, ¿no?, porque los proyectos transhumanistas ya tienen un asidero político importante, y están frenando también proyectos, o se trata de regular proyectos políticos para entidades privadas que ya van marchando a favor de ese tecnoprogresismo. Entonces, lo que están advirtiendo a la comunidad, ¿no?, al público en general, es que esto se vuelva un debate en el que todos participemos realmente de forma democrática, porque lo que estamos viendo es que no estamos participando allí, ¿no? La mayoría de la gente no está ni siquiera enterada de lo que esto provocará en el futuro próximo, ¿no?, o de lo que ya está provocando hoy en día. Entonces, esa postura de los bioconservadores tratan de decir, la vida es lo que hay que conservar, la vida humana, así como la conocemos. Pero es difícil de entender eso, la vida humana pues cambia, se modifica, es complejo, ¿no? Entonces, pero ellos llegan a decir, ¿por qué no entender que el transhumanismo puede ser otra manera de entender al hombre? Sí, el hombre necesita cambios frente a estos horizontes y posibilidades que hoy tiene con la revolución informática, la revolución en la edición genética. Lo entendemos, pero veámoslo desde el punto de vista de qué es lo que hay que conservar, ¿no? Y es, en definitiva, esto que llamamos universal, ¿no?, la humanidad. Sí. O sea, lo básico, es decir, la conexión que hay desde ese continuum permanente, y es la conexión entre las generaciones humanas que han pisado este planeta, no se va a romper. Es decir, me voy al mundo, por ejemplo, de la gastronomía, me voy al mundo de la creación musical, de la creación teatral, de lo que es el fruto directo del ingenio humano. Eso no se puede romper. ¿O usted considera que se puede llegar a romper, maestro?
Bueno, yo personalmente no considero que esto pueda llegar a ser cierto. Es decir, lo humano seguirá siendo humano eternamente, ¿sí? Eternamente humanos. Por eso humano, demasiado humano. Y es así, es que todos los factores en la cultura nos enseñan eso, una transmisión de lo humano. Así que no creo que eso desaparezca. Como lo ha dicho el profeta Mayo, ¿no? Es un continuum. Sin embargo, a otras perspectivas no les parece que esto sea tan claro, ¿no? Porque ven un discurso totalitarista, universalista, es decir, tiene un olor a metafísica y eso incomoda a los discursos más cientificistas o tecnoprogresistas. Y no están de acuerdo en hablar de que exista una condición humana universal que tengamos que respetar porque tiene una dignidad propia. Para ellos eso no significa nada. Digamos, de esa perspectiva, esa tendencia ideológica e intelectual dentro del transhumanismo, ¿cómo interpretaría un abrazo, por ejemplo? Porque es que yo veo el continuum es en lo táctil, o sea, ser humano sí que se entiende en un abrazo, ¿no? Sí, Give me la a acogida. hug, ¿no? Dicen en los gringos, give me a hug, dame un abrazo, ¿no? Dame un abrazo. Porque es que el abrazo es lo más profundamente humano que podemos ver en términos prácticos. Sí, la acogida, el acercamiento, la ¿Eso cómo lo familiaridad. ven? Claro, todas estas categorías, bueno, no quiero decir que son totalmente ajenas al discurso transhumanista, porque me equivocaría al decirlo de manera como tan universal. Pero hay autores que más que estar ligados como a una especie de añoranza de eso de lo que significa la vida humana, quieren en realidad transitar hacia algo diferente. Tal vez también porque se ha generado un profundo dolor frente a lo que significamos como cultura humana, ¿no? Y creo y entiendo que el proceso de la guerra haya dejado fracturado a Occidente y a Oriente en muchos sentidos y que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, la pregunta es legítima, o sea, ¿qué nos puede ofrecer aún el humanismo a nivel de educación y de cultura que aún sea significativo para reparar todos esos dolores, esas fracturas interiores, ¿no? ¿No será posible que el transhumanismo nos ofrezca una posibilidad que al estar más allá de la frontera humana pueda en realidad enriquecernos? El hombre no se puede encontrar a sí mismo, si se quiere, a partir de el nombre, es decir, no siendo eso que hoy es. Es también una pregunta que podría llegar a tener cierta legitimidad si se entiende cuál es la necesidad de plantearla y cuál es la urgencia de ese planteamiento. Pero lo que no podemos intentar hacer es tener o una perspectiva demasiado tecnófila, es decir, obsesionada por los desarrollos y avances tecnológicos contemporáneos, o por otro lado tecnófoba, ¿no? Con un miedo a todo avance, a todo desarrollo, sin entender sus causas, sin entender sus sorpresas, ¿no? Sin entender todo lo que nos ofrece. Una pregunta que me surge ahorita es ese transhumanismo, ¿cómo lo aplicamos en términos prácticos a la mejora de la humanidad? Porque creo que hacia allá tenemos que dirigirnos éticamente hablando. O sea, yo no voy a impedir como un ciudadano del mundo en el siglo XXI que haya avances transhumanistas, pero sí me puedo cuestionar desde una perspectiva racional humana, es en qué me beneficia ese avance. Sin duda. Y la mejora humana es un proyecto no solo ético, sino político. Porque hay un artículo que me gusta bastante al respecto, está escrito por Nick Bostrom, que es uno de los representantes del transhumanismo hoy. Su obra se llama ¿Por qué quiero ser un poshumano cuando crezca? Ya en sí mismo el horizonte del título es bastante diciente porque quiere decir que nosotros no hemos entrado como en la mayoría de edad, ¿no? Entrar en la mayoría de edad sería ser poshumano. Es decir, hacer todo este tránsito que implica madurar para poder entrar en otro proceso evolutivo tecnológicamente hablando. Así que la pregunta ya es muy interesante, pero si uno empieza a leer este artículo,
él nos anuncia en primera instancia que tenemos que dejar los prejuicios éticos y políticos a un lado, que él no va a tratar esos problemas y que realmente evaluemos si la mejora humana es o no válida desde otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la mejora cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué mal está en mejorarnos cognitivamente? ¿No? Nos tomamos a veces un café en las mañanas, un café en las tardes, para estar de mejor ánimo, contar con mayor energía, y ahí no nos estamos mejorando. Es decir, ¿cuántas prótesis no tenemos hoy en día? Tanto añadidas al cuerpo físicamente hablando, como aquellas que nos podemos quitar como nuestras gafas, gorras, ¿no? Audífonos. Todos estos dispositivos que nos acompañan mejoran o tratan de hacer que la vida tenga un mayor bienestar. Entonces todas estas mejoras que nos da la cultura, ¿no? Y que nos da el avance del desarrollo tecnológico, pues en realidad son un tópico banal, inservible, inútil. Creo que no, es decir, si evaluamos esto de la mejora humana de forma cognitiva, yo creo que no muchos replicarían al respecto, ¿cierto? Es que el punto creo que es ese, no es generar avance tecnológico y científico porque sí, sino es generar avance tecnológico y científico para algo. Es importante la finalidad, sin el duda. Para. O sea, si tenemos algo sin fines, estamos rompiendo el hilo que nos ata como especie en términos de ir avanzando. Y ese imperativo de la dignidad de Kant, que es tan bonito, siempre ver al hombre como fin y jamás como medio, porque si estamos haciendo porque sí la tecnología y porque sí la ciencia, estamos mediatizando al ser humano. Él me va a comprar lo que yo estoy haciendo, pero estamos trabajando para esto, ya es un hombre fin. Y yo conecto dos eras ahí, yo estoy siendo muy descarado, perdón. Pero me voy a Kant y creo que ese imperativo de la dignidad sí que tenía sentido. Siempre el hombre como fin. Sí, pero entonces démosle la vuelta un poco. No porque yo esté de acuerdo con esto que voy a decir, sino por darle la vuelta un poco al juego del fin. El fin, para los griegos, hay dos expresiones en griego que hablan sobre el fin. Una de estas es el telos, que es a la que el profesor Tamayo ha hecho referencia, ¿no? Es el telos de la tecnología. ¿Para qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la conclusión o término de este proyecto? ¿Cierto? Ese es el telos. Pero el fin también se podía entender como peras, ¿no? Es decir, la expresión peras era la decadencia o muerte, si se quiere, de una cosa. Ese también es un fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra finalidad, no sé, podría ser la felicidad en cuanto telos, pero en cuanto peras, es la muerte. Ningún ser humano puede escapar a la muerte, ni siquiera el transhumano. Por más que renueve y se rejuvenezca, ¿no? A través de la edición genética, por más que lo haga, seguirá atrapado por la misma condición que es humana, ¿no? Espectacular. Bueno, y una pregunta final de este segundo capítulo de la saga sería bibliográfica. ¿Cuáles serían los libros que nos permitirían introducirnos en transhumanismo de una manera tranquila, amable y naturalmente una forma inicial de adentrarnos en ese gran horizonte que se viene en términos de transhumanismo? Bueno, yo recomendaría una obra que ya es conocida en Hispanoamérica, porque ha tenido una fuerte influencia desde que se publicó en el año 2017, que es Transhumanismo, la búsqueda y mejora del ser humano a través de la tecnología, que es una obra de Diegues, Antonio Diegues, que está publicado por la editorial Herder. Esta es una primera presentación que tuvo este autor español, que es profesor en la Universidad de Málaga. Él es filósofo de la ciencia, pero ha trabajado muy de cerca con Saulescu, que es uno de los representantes del proyecto transhumanista en Oxford.
así que lo conoce de primera mano y muy bien. Y creo que sería una obra recomendable para iniciarse en esto del transhumanismo. Hay otra obra que hace muy poco publicó, en el 2021, precisamente estando como a finales de lo que ya implicaba la pandemia, ¿no? Y trae unas reflexiones muy interesantes sobre lo que implicó la pandemia en el futuro del transhumanismo. La obra se llama Cuerpos Inadecuados. Y allí evalúa las exigencias pues en términos de la tecnología concreta, lo que hoy estamos llevando a cabo en desarrollos. Exigencias que se le presentan a la filosofía. Entonces, por eso el título es diciente, ¿no? Cuerpos inadecuados. Estamos en cuerpos inadecuados y queremos escapar de dichos cuerpos, ¿no? Hay una gran reflexión sobre el tema de la vejez, hoy entendida como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad que tenemos que superar. Todas las técnicas de rejuvenecimiento, ¿no? Las quimeras que estamos creando en laboratorios, no solo quimeras transgénicas de plantas y animales, sino las que futuramente tendremos entre seres humanos y animales. Bueno, una serie de reflexiones bien interesantes desde el punto de vista de la edición genética que llaman mucho la atención. Entonces, bueno, estos dos libros los recomendaría mucho. Y bueno, desde luego, también de pronto a quienes no gusten de pronto de información de pronto técnica y divulgativa, el cine ayuda mucho a entender, ¿no? O la literatura. Recomiendo autor Philip K. Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esa obra es genialísima para entender todo esto desde el campo de la inteligencia artificial. Segunda entrega de nuestra saga de filosofía de la tecnología y el transhumanismo. ¡Qué capitulazo! Transhumanismo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, el gran doctor. Y bueno, esta promesa de la filosofía. Y qué gusto poder estar con ustedes en una muy próxima ocasión. Muchas gracias. Esto fue Voces de la Periferia.